Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Tal vez se diga que tenemos el prurito de criticar por criticar, pero no, nos basamos, como en esta ocasión, en lo que han dicho los más sabios, y lo han dicho con palabras que han corrido los tiempos, los siglos. Nos estamos refiriendo a los consejos de Don Quijote a Sancho cuando iba a gobernar la ínsula Barataria, que le dio los consejos más brillantes que se han dado en la historia de la administración en Colombia. Cómo hay que manejar a la gente, cómo se tiene que comportar el que la maneja, en qué consiste ser realmente el príncipe de una ínsula barataria. Pues le dijo Don Quijote a Sancho algo que no se nos puede olvidar. Al que vas a castigar con obras, no le des el añadido de las malas palabras. No tenemos en este momento la parte del Quijote donde eso está dicho, y es posible que nuestra cita no haya sido textual, pero la idea es perfecta. Si vas a castigar con obras, no des el añadido de las malas palabras. ¿Por qué lo decimos? Porque Otoniel puede ser esa rata de alcantarilla de la que habla el presidente. Pero si el presidente lo va a extraditar, si lo va a castigar, no tiene por qué utilizar este lenguaje. No hay por qué, no hay para qué. Eso envenena y daña, eso no contribuye al castigo que merece el delincuente. Lo decía Don Quijote, y la gente lo reputa como los más sabios consejos que se dieron nunca a alguien que iba a gobernar. Sírvale pues al presidente Duque, quien dijo que a esa rata de alcantarilla la vamos a extraditar. Un poquito más que rata de alcantarilla, un poquito más. Varios calificativos que diría uno, doctor Fernando, y usted lo analiza perfectamente, son innecesarios. Y permítame, escuchemos lo que dijo Duque y voy a leerle lo que dice Don Quijote de la Mancha en la segunda parte. ¿Listo? ¿Le parece? Vamos a escuchar lo que dijo. Claro, vamos. Duque. Vamos. Y es también incontrovertible. Ese delincuente, ese bandido, esa sabandija, esa rata de alcantarilla, la vamos a extraditar a la mayor brevedad. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque. Y lo que dice el Quijote de la Mancha es lo siguiente, que usted muy bien lo recuerda. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Bueno, un consejo para el presidente: eso no está bien, eso de la sabandija, eso de la rata de alcantarilla, eso no agrega nada, ni eso sirve para nada. Firme la extradición y hágala, y que salga extraditado este hombre que lleva 5 meses sin extraditarse, en un proceso que antes tardaba cuestión de días, de poquísimos días. Fíjese mejor en eso, castigue con obras, cumpla su deber de esa manera, pero no trate de agregarle a las obras las malas palabras, que eso de nada sirve. Bueno, ¿qué otro impuesto anuncia Petro si gana las elecciones? ¿Cuál? Pues está volando Gustavo Petro y ahora nos anuncia algo que ya había él intentado decirlo hace unos días en Colombia, y es que si llega a la presidencia de la República entenderá que va a imponer un nuevo impuesto que él ha dicho es para los más ricos del país. Según Gustavo Petro, en Colombia hay gente muy rica y por ese mismo motivo va a buscar imponerles un impuesto. Él dice que no será para los asalariados, no lo va a hacer sobre los que comen, sino sobre oigan esto, sobre los 4.000 más grandes fortunas que tiene Colombia. Dice él que es un impuesto que no cae sobre las empresas, sino que sobre sus activos improductivos. Y pues de esta manera lo que ha calculado Gustavo Petro, que me parece además, pues no sé si mucho, pero no, creo que esto es muy poco. Él dice que con este impuesto, los 4.000 más ricos de Colombia, busca recaudar 14 billones de pesos.
no alcanza para nada de lo que ha dicho Gustavo Petro, además en las promesas, porque recuerde usted que entre otras requiere 43 billones de pesos para pagarle un salario mínimo a cerca de 3 millones de nuevos funcionarios públicos que plantea en su programa de gobierno. Bueno, pero yo me pregunto cuáles son los activos improductivos de las empresas. Si los tienen tanto, lo que hay que empezar por hacer es destituir a los que manejan esas empresas. Esos gerentes tienen que ser destituidos si tienen activos improductivos. El éxito de las empresas es tener en plena producción todos los medios de los que disponen para producir. De manera, señor Petro... Es que lo está diciendo, doctor Fernando, una persona que nunca ha tenido una empresa, que nunca ha generado un empleo, que no sabe qué es tener una tienda o vender un dulce, una empanada, y entonces ahora viene a hablar de activos improductivos, cuando pues evidentemente nadie los tiene debajo del colchón haciendo nada. Si hay alguien que quiere hacer fortuna, pues los pone a trabajar. Se ve que no estuvo nunca en una junta directiva donde lo primero que preguntamos, quienes hemos estado tantas veces en juntas directivas productivas, es precisamente eso. ¿Qué estamos produciendo y con qué? ¿Y qué tenemos improductivo para que deje de ser improductivo inmediatamente? Es lo primero que pregunta un miembro de una junta directiva. ¿Cómo se puede aumentar la producción con nuevos elementos que entren a trabajar para el bienestar de la empresa? Pero en fin, como Petro no ha estado nunca en una junta directiva, pues no sabe eso cómo es. Y cree que los activos improductivos de las grandes empresas son por millones. Las empresas lo que tienen, lo tienen produciendo. Y por eso son empresas, y por eso valen, y por eso se multiplican. Bueno, en fin. Ese es Petro, que va a poner otro impuesto a los más ricos. Si le pone impuesto a los más ricos dejan de ser ricos porque se van para otra parte, donde no los maltraten con los impuestos de Petro. Eso es apenas obvio y eso pasa en todas partes del mundo y pasa en los Estados Unidos y pasará en Colombia. No alcanza para nada, alcanza para muy poco, pero daña mucho. Crea una situación de malestar y de prevención en los que están trabajando. Las grandes empresas son las que trabajan, son las que producen, y las medianas y las pequeñas. El empresario es el motor. Y es que entonces ahora lo que viene, doctor Fernando, en medio de estas ideas que propone Gustavo Petro, que lo hemos dicho de manera reiterada, son unas más traídas de los cabellos que otras, es pues buscar ese impuesto que, repito, no alcanzará para nada de lo que está proponiendo. Y eso, que no me referí al sistema de pensiones, donde pretende sacar a 18 millones de afiliados de los fondos de pensión privada para sacar ese dinero de allí y enviárselo a los fondos públicos de pensión, siendo destinación y uso del dinero privado de los colombianos. Y es que cada propuesta es más peligrosa que la anterior. Ahora, pues, doctor Fernando, lo invito a que demos una vuelta a la página para que miremos lo que acaba de decir la registraduría respecto del caso de Federico Gutiérrez. Pues muy bien, en las últimas horas ha habido un debate nacional por cuenta del tarjetón electoral de cara a las presidenciales. El debate surgió porque en el tarjetón se plantea un apodo, si se quiere, o una... Sí, es un apodo más que una abreviatura del nombre de Federico Gutiérrez. Pues no dice Federico Gutiérrez, sino que dice Fico Gutiérrez en el tarjetón. Pues muy bien, la registraduría pues ya zanjó el problema y ha dicho el asesor jurídico y de defensa judicial de la organización electoral, Uriel López, que se debe tener en cuenta que el artículo 124 del Código Electoral colombiano dice lo siguiente, y me permito leerlo. En la elección para presidente de la República, los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones con impresión clara, oigan bien, del nombre y apellidos del respectivo candidato. En ese orden de ideas, pues no aparecerá Fico en el tarjetón, sino que debe aparecer Federico Gutiérrez en el tarjetón, como se ha venido insistiendo. Evidentemente aparecerá en
en el logo del movimiento político del candidato Equipo por Colombia, porque ahí sí aparece el nombre sí, el nombre de Fico. Aunque diga Federico Gutiérrez, pero sí va a aparecer Fico igual en el logo del Equipo por Colombia. Y de esa manera salimos de una discusión, la verdad que no tiene sentido, porque yo no sé si ustedes recuerdan cómo está identificado o cómo se ve en el tarjetón, dice Equipo por Colombia Fico. Es lo que dice el tarjetón y por eso aparecerá la palabra Fico, que de todas maneras no alterará de ninguna manera el tarjetón de manera importante. Ante esto, el candidato presidencial, Federico Gutiérrez, ha dicho que lo importante es que la gente va a votar por él, así diga Fico o diga Federico. Es lo que ha dicho en las últimas horas. Ahora bien, el otro tema que también tiene que ver con asuntos electorales tiene que mirarse, doctor Fernando, desde la perspectiva de la nueva encuesta que publicó Centro Nacional de Consultoría a través del noticiero CMI en las últimas horas. Evidentemente, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez son los que pasan a la segunda vuelta en estas elecciones presidenciales, de acuerdo a lo que entrega este sondeo que coincide con Jan Haas y con Inbamer, que también han entregado sondeos en el mismo sentido. En primera vuelta, Petro lograría el 34% de esa intención de voto y Federico Gutiérrez lograría el 23%. Esto significa entonces que tenemos la posibilidad de verlos a ambos en segunda vuelta y mirando el margen de error de la encuesta, que es el 2,2%, pues Petro, que tiene el 41% y Federico, que tiene el 39%, pues están en un empate técnico de cara a la segunda vuelta. De cara a la segunda vuelta, pero no se sabe cómo va a ser aquello, porque todavía no se sabe cómo va a ser la primera vuelta o cómo la vayan a escrutar, ¿no? Porque como el sistema electoral en Colombia no es confiable, y no es confiable porque tenemos el registrador que tenemos y que va a seguir para las vueltas presidenciales, todo es un albur, todo es un albur. ¿Cuánta trampa va a hacer el registrador? ¿Con cuántos delegados en sus mesas va a cometer estas barbaridades que pasaron en las elecciones de marzo? Es que ahora otra los 14 de... Pues vea, doctor Fernando, aquí quiero saludar al doctor Juan Manuel Serna, que siempre está muy pendiente de la hora de la verdad. Y muchas gracias, maestro, por el apunte que usted nos hace. No se trata de un apodo, lo que hacemos cuando hablamos de Federico y de Fico, sino que cuando hablamos de Fico estamos hablando de algo hipocorístico o hipocorística, que es una manera diminutiva, abreviada o deformada del nombre habitual que usa la persona. Muchísimas gracias, profesor Juan Manuel Serna, por estar atento con nosotros y hacernos este aporte. El caso es que lo que dice la encuesta, doctor Fernando, evidentemente es que hay un empate técnico entre ambos candidatos de cara a la segunda vuelta, lo que llena de entusiasmo las posibilidades, pero además, cuando miden a Fajardo como a Rodolfo Hernández, que son los otros dos que aparecen en el radar con importantes posibilidades de voto, más Rodolfo Hernández que Sergio Fajardo, encontramos que igual tienen empate técnico con Gustavo Petro, lo que significa que no las tiene todas consigo. Ahora bien, revisemos rápidamente cuál es la intención de voto por los candidatos. En primera vuelta, los candidatos tienen la siguiente intención de voto. Rodolfo Hernández, el 12%. Sergio Fajardo tiene el 9%. Ingrid Betancourt el 2% y John Milton Rodríguez. Aquí las cuentas vienen a ser bien interesantes. ¿Por qué? Porque de cara a la segunda vuelta, evidentemente, pues salen del juego John Milton Rodríguez, que tiene un 1%, Ingrid, que tiene un 2%, Sergio Fajardo, que tiene un 9%, y Rodolfo Hernández, que tiene un 12%. Eso da un 24%. Claro, entendiendo que los de Sergio Fajardo no todos van por Petro, pero tampoco todos irían con Federico. Pero habrá que ver quiénes y cómo se va a repartir el asunto. El caso es que usted suma ese 24% con el 23% que hoy tiene Federico, encuentra que tiene el 47% sin
en contar los indecisos, los no sabe, no responde, que también en algún momento se decidirán por a qué candidato van a apoyar. Lo cierto es que el mito de que Petro estaba muy arriba en las encuestas y que nadie lo baja, pues realmente se va rompiendo de acuerdo con estas últimas encuestas que estamos encontrando. Y más de elecciones, más temas al oído respecto de lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo. Varios temas. El primero de ellos, doctor Fernando, compañeros de la mesa y oyentes de la hora de la verdad. El primero de ellos tiene que ver con las denuncias que se han hecho respecto de este agente ruso en Colombia. Recuerden ustedes, un hombre clave que apareció en la embajada rusa y que es experto, un teniente coronel experto en ataques cibernéticos no tanto ataques, sino experto en temas de cibernéticos, que está en la embajada rusa presuntamente. Pues muy bien, ayer conocimos que la senadora María Fernanda Cabal le envió un derecho de petición a la señora canciller para que explicara si conocía a Colombia de la existencia en este país de ese teniente coronel, de quien se dice es experto en ciberinformática, y también se diga si este señor realmente tuvo o no tuvo algo que ver con los asuntos de escándalos en las elecciones del 2000, en las elecciones donde perdió el presidente Trump y quedó el presidente Biden como presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué le contesta la Cancillería a la señora senadora María Fernanda Cabal. Y el otro asunto que sigue dando mucho de qué hablar es el del doctor Alejandro Alberto Campo, que se dice era gerente de Indra, por lo menos así aparece en LinkedIn, donde está su hoja de vida, y ahora pues es gerente de informática de la registraduría. Y muchos se preguntan cómo es posible que alguien que trabajó para Indra y que es la que vendió el software de escrutinio a la registraduría ahora sea también parte de la misma entidad que es encargada de las elecciones en Colombia. Estoy hablando de la registraduría. Ahí hay un debate interesante, muchos están preguntándose si eso puede significar algún tipo de interferencia, puede de alguna manera obstaculizar, o por el contrario es garantía para que unas elecciones se puedan llevar en mejor término. Lo cierto es que lo del 13 de marzo demostró que las cosas no iban bien, y a eso habrá que sumarle, recuerden ustedes que el expresidente Andrés Pastrana denunció que el famoso software de Indra, que fue pagado por el Estado colombiano, no se puso en marcha el 13 de marzo. No sé si sea atribuible, y ustedes lo verán, el hecho de que saliéramos mal en estas elecciones por cuenta precisamente de ese fallo que hubo en el sistema. Recuerden ustedes, 13 de marzo, muy temprano, no funcionaba la posibilidad de hacer la revisión de dónde estaban los puestos de votación, y luego en el transcurso de las elecciones lo que vimos fue cómo el sistema se iba afectando y los resultados no se entregaron como se debía. Por ahora, en la etapa electoral, lo que tenemos es que estamos en medio del escrutinio para determinar al fin cuántas y cuáles fueron las curules asignadas. En los últimos minutos se conoció que la misión de observación electoral advirtió que las inconsistencias en medio del preconteo y la transmisión de votos que fueron denunciadas por todos los sectores, los partidos políticos, no solamente en los temas de Senado, sino que también en Cámara de Representantes, en 14 departamentos, están ligados a unos asuntos que deben ser investigados de fondo, y se espera que se llegue a los jurados de votación que cometieron esto que prácticamente se configura una grave falta en el tema de los jurados de votación, que tenían que comportarse en la misión que les da la Constitución, porque por ese día son funcionarios públicos y deben atenerse a las normas electorales y obviamente al código disciplinario. La MOE encontró que en un total de 14 departamentos y afectando a 17 listas a la Cámara de Representantes, en su circunscripción territorial se presentaron inconsistencias frente a los resultados informados por el preconteo el 13 de marzo en relación con los resultados consignados en los escrutinios. Y es que recordemos que aquí se vio el tema de los tachones, el tema de los rayones, el tema de los asteriscos, que afectaron evidentemente la transmisión de datos. De acuerdo con la misión electoral, estos grandes casos o casos más importantes de inconsistencias se presentaron en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Magdalena, Sucre, Valle, Casanare y La Guajira. Además, en el departamento de Risaralda pasó con el movimiento
Colombia Humana, que es el movimiento de Gustavo Petro. Los otros partidos que también tuvieron esas inconsistencias fueron el Nuevo Liberalismo en el Atlántico, el Centro Democrático en el Chocó y en el Putumayo, Fuerza Ciudadana en el Magdalena, Alianza Verde en el Quindío y la Coalición Centro Esperanza en el Amazonas. Distinto a lo que ocurrió en el Senado con el tema del E14, recuerde usted que el registrador Alexander Vega había dicho que se trató de errores humanos que se presentaron en el diligenciamiento de los formularios E14. Lo que se evidencia por parte de la MOE en la Cámara de Representantes no se replica dificultad en la lectura de los E14, es diferente a lo que pasó en Senado, que se alegó en el caso pues, del escrutinio en el Senado por el uso de asteriscos por parte de los jurados de votación, debido a que los formularios presentan una parte, una mejor distribución de los espacios por el menor número de candidaturas. Tampoco se puede decir que hay responsabilidad por la posición en la que se ubica la lista cerrada en el E14. El caso es que vergonzoso, no solamente pasó en Senado, sino que también pasó en la Cámara de Representantes y todavía no hay quien dé la cara. Y obviamente, doctor Fernando, pasó lo que pasó en el preconteo y está pasando lo que pasa en el escrutinio y no hay una sola renuncia en la registraduría por estos vergonzosos resultados que dan cuenta de la mala preparación de los jurados de votación, del pésimo diseño del tarjetón, del formulario de 14 y de los errores en la transmisión que vaya uno a pensar si no fueron de mala fe. Pero es que ese es el tema, ¿no? El tema no es que hacen por allá en las mesas de votación unas personas mal adiestradas, sino que es lo que hace en la registraduría un personaje que lo que quiere es precisamente sembrar el caos y crear las condiciones para un megafraude. El registrador es el que se tiene que ir. Y por eso apoyamos las propuestas que se están haciendo para un registrador ad hoc, para alguien que garantice que las elecciones van a ser limpias y no como fueron las de marzo. Esas elecciones de marzo 13 pasarán a la historia como las elecciones más turbias que se han hecho en la historia de Colombia, por culpa de un registrador al que nadie toca. No, nadie se le mide al registrador, nadie. Bueno, entonces eso es lo que tenemos, esas son las circunstancias que estamos viviendo y por eso pasa lo que pasa, porque tenemos un registrador o absolutamente incapaz o claramente torcido. Y en ambos casos hay que prescindir de ese registrador, pero eso no lo dicen sino algunos miembros del Centro Democrático y los demás muy contentos. Y entonces, ¿cuál va a ser la abstención si la gente sabe que su voto no cuenta? Y que por mucho que vote no va a mover el resultado electoral en ningún sentido, porque no le van a computar los votos que haya conseguido o los votos que ponga. Entonces, la situación es extraordinariamente delicada, pero nadie nos acompaña, porque cada uno está muy contento, está muy satisfecho con lo que ocurre. ¿Qué cosa? Pues ahora, para poder conjurar la crisis que ha habido por cuenta del pésimo manejo de esos 22.000 formularios E14, doctor Fernando, es que no es poco, ¿no? 22.000 formularios E14 son los que son hoy materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, donde esperamos haya resultados para que se impongan las sanciones sobre esos jurados de votación que sabotearon las elecciones. Lo que ha dicho el registrador en las últimas horas es que tranquilos, que tiene que haber calma porque va a haber un nuevo sorteo para la selección de jurados de votación, que no serán los mismos, obviamente, del 13 de marzo. Con eso quedamos listos. Con esa manifestación del registrador que merece tanta fe y tanto respeto. Nadie cree en él, nadie. Todo el mundo sabe que es el principio de una cadena delincuencial que ha acabado con la democracia colombiana. Nadie sabe todavía qué pasó el 13 de marzo. El registrador es el culpable, debiera ser el responsable y habría que removerlo. Pero nadie dice nada. Solamente el presidente del Partido Conservador, desde el Senado de la República, está diciendo algo en ese sentido. Los demás, mudos. Y entonces no vamos a tener elecciones y no vamos a tener democracia.
Bueno, Demar, tenemos una invitada muy especial. En un minuto estará la concejal Diana Diago con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído.